El día de hoy, durante el espectáculo grotesco que se transmite todas las mañanas, de lunes a viernes, desde Palacio Nacional, un show donde aparece un individuo a quien en este espacio hemos denominado como el infame Merolico. El día de hoy, este personaje supo que el delincuente Ernesto Zedillo, le dicen a Zedillo y le queda muy bien el genocida invisible. Nunca se nos debe olvidar que durante su sexenio ocurrieron crímenes verdaderamente terribles, como ese que ordenó a sus guachos para que contrataran paramilitares y después masacraran en Acteal. Crímenes de ese tipo, más o menos. Bombardeos a la selva, a la Candona, un horror, en fin. Ese criminal que después, por cierto, se fue de México bien forrado de billetes. Y resulta que el infame Merolico, como sabe que va a estar allá, o ya llegó, le hace 3 preguntas, en realidad 4. Aquí anotaron 3, la otra me la sé. Dice López, le pregunta a Zedillo, que por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Y luego le dice que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador al jubilarse no iba a recibir ni el 50% de su salario. Y número 3, ¿por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario se redujo el poder de compra del salario? El trabajador será ahí, se equivocó. Y la cuarta, que no le escribieron, pero pues que era evidente, ¿por qué destruyó los trenes de pasajeros y después se fue a trabajar con una empresa a la que le vendió estos trenes de pasajeros allá en Estados Unidos? Yo sobre las 3 últimas, pues tengo la respuesta, porque era una rata, es un miserable, es un corrupto, es un criminal que debería estar en la cárcel. López pudo meterlo a la cárcel. Seguramente había mucha información cuando él llegó, todavía, para poder fincarle responsabilidades por estos casos de corrupción. Esa puerta giratoria de irse a trabajar con la compañía esta de los trenes apesta a corrupción. Y López lo sabe, por eso lo dice. Y seguramente hay pruebas que lo podrían demostrar y lo podrían tener en la cárcel. Pero pues ya ven que al muchacho al decrépito Anélido de las mañaneras, pues le tiemblan las patitas, nunca tuvo valor. Muchacho nomás sirve para estar peleándose con Aristegui, con Loret, y para despotricar y para que lo adulen, para eso sirve. Pero bueno, independientemente de eso, yo sobre la primera, que sí es muy propicio el hacerle la pregunta al genocida invisible, a Zedillo, yo quisiera hacerle una pregunta también a López. En realidad tengo dos pequeñas preguntas que hacerle a López. Esta es la primera, porque sí, es verdad, lo del Fobaproa fue un saqueo brutal, pero resulta que durante el sexenio de López, y esto es una nota actualizada hasta 2022, aquí hay que agregarle todo 2024, porque ya sabemos cuánto se pidió de deuda pública, que son más de 2 billones de pesos. Bueno, pues entonces le tendríamos que cambiar el titular ahí, porque diría: la deuda de López Obrador supera 4 veces el monto de lo que fue la deuda del Fobaproa, más o menos. Y esto no me lo crean a mí, ustedes pueden anotar ahí en su buscador y escogen el medio, a lo mejor hasta lo publicó La Jornada. Le ponen ahí deuda de Obrador y luego le ponen adelante mayor que el Fobaproa, y van a ver cómo les aparece un montón de información. Yo agarré esta al azar, está interesante y es cortita. Dice: al cierre de 2022 el saldo de la deuda neta será de 14.1 billones de pesos, lo que representa el 48.9% del PIB. En 2023, ya se sabía en 2022, la deuda será de 15.4 billones de pesos, que representa el 49.4% del PIB. Y en 2024, aquí lo pronosticaban, no sabían que el infame Merolico no iba a pedir más o menos lo mismo que pidió en 2022 y 2021. No, para 2024 el Merolico pidió más de 2 billones. Nunca había ocurrido eso en la historia de México, y acaba de pasar con este año el presupuesto el techo de endeudamiento que está solicitando el infame Merolico
es de más de 2 billones de pesos. Entonces hay que aumentarle aquí los números. Al cierre del sexenio del infame, el saldo de la deuda será de 18 billones, más de 18 billones de pesos, que también representan, bueno, ya representarán como el 50% del PIB. Al inicio del sexenio y al final, el saldo de la deuda pasará de 10.5 billones, o sea, así la dejó el delincuente Peña, a 18.6 billones de pesos. Es decir, casi o más de 8 billones de pesos. La deuda que debe cada mexicano era de 84.192 pesos al inicio de su sexenio y pasó a 131.650 pesos. Eso es lo que debe cada mexicano. Ahora, comparémoslo con el FOBAPROA. De acuerdo al IPAB, que era el instituto que se creó en ese momento, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, la deuda del FOBAPROA en 1999 era de 688 mil millones de pesos, lo que representaba el 12% del PIB nominal. A precios de 2022 equivale a casi 2 billones de pesos. El monto actual de la deuda del FOBAPROA es de 938 mil millones de pesos, que representan el 3% del PIB nominal. De acuerdo con el paquete económico 2023, la deuda de 1.2 billones de pesos que solicitará el gobierno es superior a la deuda neta del FOBAPROA. La contratación de deuda para 2023 será mayor al monto actual del valor de la deuda del FOBAPROA. Repito, esto es para 2023. En realidad va a ser mayor todavía, porque la deuda para este sexenio, para este año 2024, es todavía más grande que 1.2 billones de pesos. Hagan de cuenta que la deuda que está pidiendo López para este año es 2 veces el valor del FOBAPROA. Pero si le sumamos lo que ha pedido en los años anteriores, pues por eso podríamos decir que esta deuda va por unas 4 veces el monto del FOBAPROA. Repito, no me crean a mí, investiguenlo, porque luego llegan y dicen fake news, sin investigar, así le hacen. Fake news. Pero bueno, esa es mi primer pregunta. ¿Por qué de esto no habla el infame Merolico? No, ¿verdad? Esto no sale en las mañaneras. Claro, no le conviene, porque a lo mejor por ahí un periodista medio tonto se podría alebrestar y decir, oiga, presidente, y eso no es como que unas 2 veces o 3 veces o 4 veces más el monto del FOBAPROA. Y entonces ya ahí el López empezaría a trastabillar con sus palabras. ¿Y cuánto gana Loret? Esto no lo van a decir. Esto no trae votos, ¿eh? Si la gente supiera que le ensartaron, pues cuánto es a cada uno, 84, son 16, fíjense nada más, le ensartaron en 5 años 47 mil pesos más de lo que de por sí ya debía. En este sexenio, 47 mil pesos más. Ya debía 84 mil, ahora debe 47 mil pesos más en 5 años. Vamos bien. Esa es mi primera pregunta. La segunda, esta, que es una belleza. Miren ahí, Saldívar y los 52 mil millones del FOBAPROA. Porque resulta que el que consiguió que los bancos se ahorraran 52 mil millones de pesos fue precisamente el ministro palero de López, el que hoy anda con Lady Repsamen, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Él fue el banquero de Bancomer, aquí vienen los nombres, Bancomer, Vital, todos ellos, pero bueno, está muy cortita la nota y me gusta la forma en que la redactaron. Esto también quisiera yo preguntarle, a lo mejor López se le olvidó. Excepto Arturo Saldívar, quien preside la sometida Corte de Justicia, dice, todos los ministros han surgido de las filas gubernamentales. En épocas anteriores de la Suprema Corte, la mayoría provenía del foro y del mismísimo Poder Judicial. Solo una mancha burocrática tiene la carrera del personaje.
En 1995 fue coordinador de asesores del entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal, José Antonio González Fernández, durante la última regencia del cártel del PRI en el Distrito Federal, en el gobierno del nefasto Zorrillo. Pero no provenir de las nóminas del erario no quiere decir que el ministro sea más o menos justo, más o menos maleable, más o menos influenciable. A la postre resulta peor. ¿Cuál es el caso del propio Saldívar? Porque mire usted, el presidente de la sumisa corta se le doblaron las rodillas y le temblaron las patitas cuando vio desde el vecino Palacio Nacional, López dijo que los ministros parecían abogados patronales. Con eso le doblaron. Supo Saldívar que su expediente había sido recientemente revisado, lo que en 2009 no hizo el Senado mayoritariamente priista cuando palomeó la propuesta de Calderón y que en alguna mañanera podría ser sacado a relucir sin ningún tipo de embajes. Y que entonces se conocería más ampliamente que en 2001, tras el escándalo de la filtración de un audio, rompió su sociedad con el también litigante Fabián Aguilar, hijo de José Vicente Aguinaco, quien recién había presidido la tremenda corte y por entonces era integrante de la segunda sala de la corte. ¿Y por qué el escándalo? ¿Por qué Saldívar rompió tan rentable compañía debido a los contactos del socio? Aquí viene lo bueno. Pues para comerse él solo el negocio de representar a 4 bancos en un amparo contra el quinto transitorio del IPAB, es decir, Arturo Saldívar litigando contra el gobierno. Una traición de 11 millones de dólares. Sí, eso fue lo que al final le cobró Saldívar a Bancomer, Banco Internacional, Banamex y Banorte por ganarles en 2003 un amparo que lo salvó de nuevas auditorías a los pagarés que poseían del Fobaproa. Saldívar venció al Estado y el erario terminó de asumir en definitiva una deuda de 52,000 millones de pesos más por el rescate bancario. Sí, a Saldívar le debemos los contribuyentes que nuestra deuda haya crecido 52,000 millones más de aquellos pesos. Gracias, señor ministro. Ahora entiende usted por qué se dobló ante López, el honorable señor presidente de la sometida Corte de Justicia de la Nación, don Arturo Fernando Saldívar y Lelo de la Rea, por una traición que lo benefició con 11 millones de dólares. Ya lo de aquí abajo hablan de Jesús Ramírez, pero pues aquí está la información. También esto ustedes lo pueden buscar. Anotan en su buscador Saldívar Fobaproa y van a ver cómo les aparece chingos de información. Acabo de leer una en La Jornada. Esta estaba más chida por la redacción, me gustó más, pero también está en La Jornada. Entonces esta preguntita es también para López. ¿Por qué de esto no hablamos? Tanto está succione y succione y succione con lo del Fobaproa y ahora resulta que él nos ensarta una deuda todavía mayor y para colmo tiene en campaña a este corrupto personaje, Arturo Saldívar, y resulta que hasta puede, no sé, hasta puede darle hueso en el sexenio de Lady Repsamen, con toda seguridad se lo van a dar. Que nos explique todo eso. Escuchen al Merolico, enviándole las preguntas al otro sátrapa igual que él. Saludos, compas. Ahora que viene Zedillo, me gustaría hacerle 3 preguntas. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? El Fobaproa. Porque lo traen de expositor, como Aznar de España, todo este bloque conservador. Que conteste eso. Lo segundo, que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador
al jubilarse no va a recibir, si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro, esa reforma, no iba a recibir ni el 50% de su salario. ¿Qué lo llevó a dañar a los trabajadores? ¿Por qué lo hizo? ¿No sabía lo que iba a significar esa reforma a la pensión, a las pensiones? ¿Hicieron mal el cálculo? ¿La corrida financiera? Esa sería la segunda que explicara. Una tercera es por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo. El poder de compra del salario. Dije tres, pero tengo muchas más, pero la cuarta, ya. Sí, ¿por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales a la empresa que